Ok, bienvenidos a todos para esta nueva emisión de nuestro podcast, Charlando, donde estaremos nuevamente con Israel Arenas, nuestro director académico de 28M. Estaremos haciendo pues el día de hoy lo que usualmente hacemos. Vamos a charlar sobre algún tema relevante que tenemos ahora mismo en los mercados financieros y en este momento me refiero pues a una acción y más que una acción, a una empresa que está dando mucho de qué hablar dado su impacto a nivel mundial, ¿no? Muy bien, entonces darle la bienvenida a Israel y que nos comente entonces de qué empresa estamos hablando y cuál es esa coyuntura tan particular pues a la que me refiero en este momento. Bueno, Camilo, y muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por permitirme estar acá nuevamente. Bueno, la empresa es Evergrande, la empresa, una empresa china es la empresa más grande de China, teniendo en cuenta que en este país la mayoría de las personas invierte en real estate, o sea, en bienes raíces. Entonces, pues Evergrande está muy metida en la economía de China. Entonces, de eso vamos a estar hablando hoy, de cómo pues afectaría la posible liquidación o la posible insolvencia de esta empresa a los mercados, sobre todo pues al mercado global, porque ya no sería solo en el mercado chino, teniendo en cuenta también que China es la segunda economía más grande. Entonces, bueno, vamos a estar hablando de todos estos temitas. Va a estar muy interesante, sobre todo que puede darse a partir de ahora un colapso en todos en los mercados mundiales, en Europa, en Asia, en Estados Unidos. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va evolucionando la situación en las próximas horas, en los próximos días. Bueno, entonces tenemos que partir de lo que está sucediendo con la empresa. Básicamente dice algunos de sus directivos que se encontraban bajo una presión de flujo de caja pues sin precedentes. Básicamente, en ese momento tienen un pasivo tal y más exactamente unas obligaciones financieras que rondan los 300 billones de dólares. O sea, es que es impresionante. Estamos hablando no de cualquier compañía, no es cualquier empresa. Una empresa que incluso tenga unos pasivos de 300 billones de dólares, ya estamos hablando pues de una empresa con un poder impresionante, ¿no? ¿A qué se dedica exactamente la empresa? Porque estamos hablando de una empresa supremamente grande, un monstruo, empresa tal vez la más o una de las más, digamos que está en el top seguramente tres, de las más grandes de su sector. Entonces, ¿cuál sería, para contextualizar también a los que nos están viendo, cuál sería ese sector y cuál es sobre todo el core principal de esta compañía? Bueno, para explicar a lo que se dedica Evergrande, hay que mencionar varias cosas. El primero, y ese dato es muy importante, el dato de la deuda, porque el esquema que estaban utilizando para pagar era un esquema que ahorita lo mencionamos, algo similar a un esquema Ponzi. Em, pero bueno, su principal Esa fallo, partecita, la verdad, yo no la tenía tan presente, así que si nos puede ampliar un poco eso, creo que se... sería muy interesante. Sí, sí, Que sí me igual. deja un poco sorprendido con eso, pues con esa noticia, ¿no? Es que, digamos, de ahí nace todo. Ya explico brevemente la idea que tenía. Em, bueno, Evergrande es una empresa que se dedica a, pues, construir, digámoslo así, unidades en China. Hace lo que se llama el lease, el alquiler a las personas. Las personas en China no pueden comprar. Ellos literalmente no compran una casa. Ellos simplemente tienen un arriendo por 70 años. Eso es lo que sucede en ese país y ahí está metido Evergrande. Y Evergrande se supone que es la empresa que se encarga de dar esas, digamos, esas viviendas o entregar esas viviendas. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora están entrando en una insolvencia y esa insolvencia es causada porque el gobierno de China redujo digamos, fue una ley donde se reduce
el máximo de propiedades. Entonces, al tener un límite de propiedades, pues entonces la empresa se ve afectada. Pero no solo eso, que la empresa lo que estaba desarrollando era, para hacer un esquema mucho más rentable para ellos, lo que estaban haciendo era recibir nuevos clientes a un precio más bajo para pagarle o para desarrollar los proyectos de los clientes que ya estaban. Y eso trae un mal mayor. Claro, tengo entendido que incluso ese descuento llegó a ser el mayor nunca antes dado pues a los clientes. Se dice que Exacto. alrededor incluso del 30% de descuento, que como lo digo es sin precedente, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿no? Por oferta y demanda se asume que esa situación lo que estaba mostrando pues una contracción de la demanda frente a estos activos definitivamente, de lo contrario no hubiera existido o no hubiera habido la necesidad Exacto. de este tipo de descuento. Digamos, eso ya es pura lógica de oferta y demanda. Y no sé, a lo mejor sí se da un coletazo pues de lo que hemos vivido por la pandemia. Pues también mencionan algo sobre la pandemia, pues las principales fuentes de noticias, pero no es lo principal. O sea, esto venía dándose desde hace muchos años. Digamos que la pandemia algo hizo, ¿no? Mella para acelerar ese proceso. Pero bueno, más allá de la pandemia, era algo que internamente estaba cocinando a fuego lento. Y ahorita con la regulación que tuvieron en China, fue lo que generó fue ese catalizador, ¿no? Entonces, algo también que se menciona es que si en la empresa, perdón, se declara insolvente, o sea, va a la quiebra, todas las propiedades se tienen que liquidar. ¿Eso qué significa? Que las personas dueñas de esas propiedades van a perder esas propiedades o van a perder ese lease, lo que aumentaría la oferta de manera bestial. Y pues no solo eso, pues sería una pérdida masiva de dinero para las personas que quedarían en la calle. No sé, Camilo, si eso le trae recuerdos a usted del 2008. Es un Pues Lehman hacia allá Brothers iba, 2.0. claro, hacia allá iba, porque pues este es sí, la versión 2.0 de la segunda economía mundial, ¿no? Sí. Entonces, de hecho, podemos estar hablando del segundo Lehman Brothers chino, ¿no? O del Lehman Brothers chino, porque hay que entender también que no, es que todo el efecto de este tipo de situaciones y para entender la complejidad que genera y por qué está sobre la mesa este tema y ha generado tanto recelo en los inversionistas, es por todos los efectos colaterales. Entonces, no es simplemente que quiebre la empresa. Vale, la empresa quebró, no pasa nada. Es decir, pues sí pasa, pero el efecto es por lo que arrastra en esta caída. ¿Qué viene? Entonces, pérdida, por ejemplo, de los activos que vienen pagando, que si bien no eran de ellos, pues van a estar en un limbo quienes estaban viviendo en esas viviendas. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque hay que entender eso, porque finalmente eso está siendo financiado. Entonces, quien tiene, digámoslo así para entenderlo de alguna manera, la hipoteca sobre la casa son los bancos que han estado financiando el desarrollo de todos estos proyectos de vivienda de la compañía que ahora podrían quedarse con activos que por oferta y demanda, como lo bien lo menciona Israel, van a perder un valor, por lo tanto se van a quedar con hipotecas basura. Ujú. Entonces, por supuesto que nos recuerda a la caída del 2008 con la subprime, donde terminaron los bancos también quedándose con unas deudas incobrables y con unos respaldos que ya nada tenían que ver en términos de precio con la deuda que tenía el cliente. Eso es lo que generaría, o sea, es un efecto, una bola de nieve que arrastraría a los principales sectores de la economía, porque estamos hablando de construcción y del sistema financiero. Entonces, dos sectores que históricamente son sensibles para el desarrollo o para el crecimiento de la economía que serán tocados pues de manera muy fuerte y de ahí pues viene, y no solo eso, Israel sabía que esta empresa genera 200,000 empleados directos y 1.3 millones de empleados indirectos. O sea que estamos hablando, pues sí, yo sé que eso en términos proporcionales para China, pues no es nada, para un país pues, con esa población, pero aún así,
pues va a haber mucha gente que directamente se va a ver afectada. Entonces, ahí la pregunta también es si este efecto tendría la misma reacción de coletazo que generó el 2008, porque arrastró con la economía europea y finalmente con la asiática. Japón y Estados Unidos y Europa siguen recuperándose incluso de esa crisis. ¿Qué tanto se podrá ver afectado el mercado global con una posible caída de esta empresa? Habrá que verse, ¿no? Habrá que verse porque hay que decirlo, es primera vez también que, a ver, lo que está sucediendo con la economía china y su posición como segunda economía mundial, pues es lo que también hace que esto sea relevante. Estamos hablando de una economía por encima incluso del bloque económico europeo, pero es que ya sabemos para dónde va Japón y si bien hoy en día sigue siendo la segunda, esto no va a durar mucho, porque muy posiblemente en la próxima década ya sea la primera economía global. Entonces, estamos hasta ahora también entendiendo el efecto inverso, es decir, cómo desde China se genera hacia afuera, dado que es pues una economía y un país en crecimiento que ya lo, digamos, viene arrasando, pero que muy posiblemente, repito, muy pronto ya la veremos como una economía, o la primera economía en el mundo. Entonces, yo creo que hacia allá va el temor, ¿no? Sí, y sobre todo tener en cuenta y tener muy presente que China es dueño de gran parte de los bonos de Estados Unidos a 5 y 10 años. Entonces, pues sería un daño directo a la economía americana si tienen que, pues, liquidar. Que es otra cosa que mencionaban, sobre todo que la empresa Evergrande tiene, pues, ofrece bonos de deuda como casi todas las empresas en Estados Unidos grandes. Están Y, próximos a vencer, ¿no? y puede ser que los declaren impagos. Entonces, Es que de ahí viene el gran temor, porque si bien ellos tienen alrededor de 30 días pues de sí, gabela, digámoslo así, de margen de error, muy posiblemente no lo puedan pagar, porque tienen bonos no solo en yuanes, sino que además también tienen bonos en dólares. Entonces es un reto para una economía con un pasivo de 300 millones, pues no estamos hablando de cualquier pesito, ¿no? Debe ser una cantidad impresionante. Y ahí es donde pues se viene el reto, ¿se podrá o no podrá? Y yo le soy sincero, o sea, pues cuando uno ve eso, yo creo que eso no tiene discusión, no va a poder pagarlo, o sea, no no, va a poder pagarlo. no, pues, Entonces el reto es, que le y den más entonces, plazo. Se habla de que le den más plazo, pero o tampoco. sea, o sea, una reestructuración, Sí, ¿cierto? De la deuda, que seguramente va a exigir una reestructuración de la compañía, porque no sé si tenga presente, Israel no solamente se dedica al desarrollo inmobiliario o el desarrollo de todo esto de infraestructura, obras civiles, sino que además cogió y empezó a diversificarse un poco como loco, ¿no? Tengo entendido que hasta un equipo de fútbol. de eh, Guangzhou, sí. entonces, ¿cómo se llama? Guangzhou Evergrande. Bueno, imagínense. Entonces, Evergrande. seguramente se va a volcar o tendrá que volcarse dentro de esa estructuración, pues un poco de su esencia. Tendrá que eliminar muchos de sus activos corrientes, buscando liquidez para poder solventar esta situación. Pues es lo más evidente que uno puede ver y tratar de reestructurar. Porque, ¿qué tan posible ve Israel usted que el gobierno meta Ahí, mano y salve? ahí era donde iba. Pues se habla de que podría existir un posible bailout, un rescate, cosa que el gobierno en pocas palabras dijo no. Y si eso llega a suceder, o sea, si no hay rescate, no hay nada que hacer. O sea, es lo que dicen los analistas. Sí, porque ya el gobierno dijo que no. Ya el gobierno dijo que no. Sí, dijo que A sí. ver, y para los que, y es extraño, ¿no? Porque mire que acabo de pensar en algo que pues, uno dice, bueno, so, comparémoslo con Estados Unidos y hablemos de la crisis del 2008. Bancos como Lehman Brothers, que estamos hablando pues, no de un banco, sino del banco, terminó siendo rescatado por el gobierno. O sea, el país capitalista por excelencia y de no intervención, estoy hablando antes, ahora mismo ya quién puede hablar de que no es el país de la intervención,
con todo lo que ha hecho con este tema de la impresión de dólares en la Sí. pandemia, el famoso flexibilización cuantitativa, ¿no? Pero bueno, hablemos, digamos, que en términos históricos, el país de la no intervención, del laissez-faire, del dejar hacer, del dejar pasar, pues es que básicamente termina siendo una obligación del Estado, porque el efecto colateral es peor. Y ahí es donde uno tiene que analizar eso. Si uno dice, no, pero ¿cómo van a utilizar los impuestos de la gente para salvarlo? Pero es que era peor, sobre todo el mensaje que se mandaba de Estados Unidos, la economía número uno, con el sistema financiero más robusto del mundo, decir, no, pues quebramos, pues el mensaje tampoco podía enviarse, ¿no? Sí. Ahora, China, que se supone que es un país con cierta catadura que viene desde el comunismo, ¿no? Que viene desde aquella revolución de Mao Zedong, la revolución cultural y demás enfocados a esas doctrinas iniciales del marxismo, pero que finalmente se fueron adaptando a las nuevas necesidades globales y terminan mutando pues en algo que no se entiende muy bien, pero que incluso se puede definir como un comunismo comercial, pero que evidentemente el Estado continúa teniendo gran presencia digamos, en la economía, o sea, el Estado como agente de la economía sigue teniendo gran presencia y el Partido Comunista haciendo, pues prácticamente estando en un poder hegemónico, pero aún así dicen, pues no nos metemos. Eso me causó, pues dije, bueno, qué extraño, ¿no? O sea, se supone que para eso es el Estado en un país que dice, pues, tener cataduras de tinte, ya no digamos marxista, pero se autoproclaman como comunistas, ¿no? Entonces, extraño, ¿no? A mí, Extraño, yo al- pienso que no. a mí algo que me llama la atención es que, bueno, no, de hecho no me llama la atención. A ver, teniendo en cuenta un dato importante, y es que cerca del 80% del inversionista promedio tiene su dinero en bienes raíces. ¿El cuánto, perdón? El 80% en China, ¿En rozando el China? 90%, sí. No Entonces tenía esa edad. un mercado de capitales en China realmente no es tan importante como lo No, es. no es importante. De hecho, sabe que el peso mundial en los mercados capitales de China es solo el 4%. Entonces O no, sea, digamos que la peor forma en la que podían llegar a tener una crisis era con el mercado inmobiliario y preciso. O sea, claro, es que, bueno, visto así está tremendo. La verdad es que sí, porque no, o sea, si bien tenía claro que ese peso en los mercados bursátiles, pues es, digamos, tan bajo, un 4% a nivel mundial, frente a la hegemonía, por ejemplo, que tiene Estados Unidos, que está por encima del 50%. Eh, sí. pues sí, ¿no? De hecho, Y es que, ahí puede tener mucho sentido que la reacción también que ha tenido la acción en el mercado, porque cotiza en la bolsa de Hong Kong, sí, no la es acción, tan... o sea, pues sí ha bajado, de hecho ha venido bajando desde hace mucho, pero no es como ese gap que uno esperaría, ¿no? Tras un escándalo de semejante magnitud. Pues esto en un mercado de más liquidez hubiera generado una caída con gaps y un deslizamiento, ¿no? Muy fuerte. Igual cayó un 10%, pero pues, digamos, para el escándalo pudo haber sido peor, ¿no? Y bueno, y también pues hay una cosa importante y es la escalabilidad del problema. Porque este problema no va a escalar a solo mercados, o sea, va a ser directo al gobierno. Y entonces lo que no se entiende es por qué el gobierno no haría ese rescate, o por qué el gobierno no intentaría pues mejorar la situación, o por lo menos un rescate para que se logren reestructurar. Que era un poco también lo que se hablaba con empresas como Avianca, que no, a ver, salvando las diferencias abismales, pero de los rescates del gobierno para que pudieran reestructurarse y pues por lo menos el daño colateral que puede tener una quiebra de Evergrande es bestial. O sea, no Sí, sé, sí. me El genera a mí esa impacto, duda. sí, sobre todo, insisto, pues en un país que no tiene problema en decir el Estado es intrometido directamente en el mercado. Entonces
no tendría ningún problema en decir, pues sí, para eso estamos y listo, vamos a reestructurar, aquí está el Estado para lo que Sí, necesitan, sí, no sí. vamos a perder 1.8 millones de empleos, etcétera, entonces tranquilos. Pero no, ahora yo no sé, me parece tan importante porque bueno, el fundador Chu Hyajin, creo que se llama así, o sea, no sé cómo se pronuncia, por supuesto no tengo ni idea, pero ha tenido sí mucha relación pues digamos, con la élite de la política china, muy cercano al Partido Comunista, ha sido incluso alabado en muchas ocasiones lo que el Partido Comunismo y todas las políticas eh, que ha generado el partido, pues digamos, generó en él también, pues, a ver, la historia de él es que viene también de la China rural, de la pobreza absoluta. O sea, él no viene de ninguna élite y llegó a convertirse en algún momento en el chino más rico del país. Eso, digamos, entonces Lolavay decía, pues mi éxito se debe en gran parte al partido, porque el partido me permitió acceder a la universidad, me dio una mesada que sin ello no hubiera sido posible, luego me apoyó en no sé qué, y ha tenido una cercanía bastante estrecha con esa élite del Partido Comunista en China, que seguramente le ha ayudado sin duda a crecer la empresa, pero que puede ser y viendo también que ha manifestado el gobierno no intervenir, no sé, se me ocurre, puede ser que hayan ciertas discrepancias o se hayan generado ciertos roces entre el empresario y pues la élite política, ¿no? Yo creo que por ahí puede ir la cosa. Eh, Puede ser también a raíz de esa ley, la que menciono, la ley que no permite a las personas tener más de cierta cantidad de propiedades. Entonces, Cierto, es cierto que esa ley, claro, generó claro, es porque es impacto que el directo. problema es que esa ley la hicieron para frenar la posible burbuja inmobiliaria, porque es que Exactamente. hay algo que es impresionante y es que China ahora mismo, de hecho ya tiene algunas de las ciudades con el metro cuadrado más caro del mundo y lo que se va a evidenciar es que en una década ni Manhattan ni, bueno, China. va a competir con los precios de estas grandes urbes futuristas, modernas, muy diferentes, incluso ya a ninguna ciudad eh, americana. ¿Se acuerda, Israel? Hace algunos meses, recién llegaba yo de un viaje a Estados Unidos y le comentaba como que veía un poco ya viejita, ¿no? Entre La, comillas, por la supuesto, infraestructura americana, sí. y en ningún caso comparándola con la colombiana, pero sí ya se evidencia cierto deterioro, ¿no? En ciertas cosas. Y por el contrario, yo recuerdo un estudiante de nosotros que vive en China, y él nos hablaba de que cuando llegaba de China, por ejemplo, hacía escala en Estados Unidos, sentía que de una vez que llegaba y notaba el cambio. O sea, imagínense, o sea, llegaba a Estados Unidos y decía como, uy, esto está muy deteriorado porque venía pues de unas ciudades que no es porque sea una economía fuerte, sino porque es la economía del momento, las ciudades son nuevas, las están creando en este momento, hay un boom impresionante. Israel me hace pensar ahora mismo también qué pasará con las materias primas, con el mercado de materias primas con esa posible caída. Ese puede ser uno de los efectos colaterales Por ejemplo, de... el acero. Sí. ¿Sabía usted que el acero en Colombia se ha disparado pues absurdamente? La verdad es que tengo dos cifras diferentes, no lo tengo muy claro. Alguien me dijo que el 200%, pero creo que no es tanto. Aún así sí se ha evidenciado el aumento del precio del acero en Colombia, por lo tanto de la construcción, eh, precisamente porque había un aumento de la demanda de China y pues había una escasez aquí, dado que siempre es más atractivo pues llevar el producto al exterior. Podría regresar, ¿no? De hecho, escuché ayer, no he leído bien la noticia, que también va a haber una especie de restricción a la entrada de acero a China. Creo que todo esto tiene mucho que ver con lo que está pasando.
Yo creo que estamos dándonos cuenta nosotros, como pasa en todas las burbujas y crisis, nos estamos dando cuenta de lo que había detrás, pero eso ya viene marchando. O sea, hay muchas cosas que nosotros no sabemos, que se han dado, situaciones que se han presentado que no tenemos ni idea, pero que Y que son, no pudimos anticipar, la verdad. puede ser una llamada telefónica que haya generado cualquier cantidad de pérdidas en una compañía, o con una llamada telefónica se puede solucionar esa situación. Pues no lo sabemos, o sea, y no lo vamos a saber por el momento. Entonces, pero como que a medida que va avanzando el tema, nos vamos dando cuenta de ciertos matices que dan más claridad en todo esto. Ahora, lo triste es realmente toda la gente que va a perder dinero, toda la gente que se va a quedar sin sus viviendas en China, y cómo el gobierno, porque eran dos cosas. Ellos no querían que se viera como una burbuja, pero tampoco querían que las personas, o que hubiera una crisis social, ¿no? Que las personas perdieran dinero. Entonces, ¿cómo el gobierno puede rescatar esto? Uno dice, bueno, por sentido común, que pongan ellos el dinero, ¿no? Pero entonces hay algo más. Yo creo que debe haber una posible guerra de presión entre directivos de la élite en China y el gobierno. No sé. Me da la impresión, no es algo normal. Sí, a menos que sí ya, digamos, sea dado por un estudio pues muy, muy fuerte en términos También. de la evidencia de la burbuja inmobiliaria, que pues Ya es puede que insostenible, puede que sea sí, ya era insostenible ya. insostenible pues ni modo, o sea, por más amistad y por más buena relación que haya con pues, empresario o gobierno, pues haya tenido que darse. Sí, Por ejemplo, sobre todo que el esquema que utilizó Evergrande para, para traer nuevos clientes, pues hacer un descuento, traer nuevos clientes para pagar proyectos anteriores. O sea, ahí me parece que ellos se sentenciaron, porque al cerrarle el grifo por un lado, ¿cómo hacen para pagar a los nuevos? sí, sí, yo creo que lo que ahorita debe estar es en una carrera de venta de activos corrientes, buscando liquidez, buscando Porque no apagar un tienen poco liquidez, que ese es el el otro tema. y, y seguramente reestructurando las líneas de negocio, seguramente volviendo a la esencia, como decíamos anteriormente, que es donde pues, seguramente mejor lo hace. Ahora, es una compañía muy grande, muy, muy grande, no se pensaba que pudiera llegar a este momento, pero pues todas las compañías atraviesan estas situaciones. Le llaman ahora el hombre deuda, creo que es el hombre crédito, bueno, algo así, porque pues es que es un pasivo tremendo, o sea, 300 millones de dólares, uf, es una barbaridad, una Tremendo. barbaridad. Es evidente que el apalancamiento fue excesivo y lo dejó ya sin liquidez. Cuando, o sea, con un pequeño no sé, porque no sé qué tan fuerte sea es la contracción que hubo en la demanda, pero bueno, ya estamos viendo los resultados. De todas maneras, sí reaccionó la bolsa norteamericana, ¿no? De hecho, vamos a ver un momento el índice, el SP 500, un segundo por acá. Vale, el SP 500 hoy tuvo una leve recuperación, em, pero vuelve otra vez a descender. Entonces, no diría que cerró flat, creo que cerró por debajo de la apertura, sí, cerró Sí, un cerró por porcentaje por debajo de debajo de la la... apertura. Aquí estuvo la apertura, cerró por debajo de la apertura. Eh, puede ser que los próximos días se dé un movimiento interesante en la bolsa americana. Más que la apertura, o sea, se hizo apertura con gap alcista, entonces por eso, pero básicamente cerró el precio de cierre Sí. de la vela anterior. Lo que sí es que ayer sí abrió, o sea, apertura de semana sí dio un gap bastante fuerte el Standard Poor's, con una corrección del 50% en la Sí, vela, ¿no? La vela ese diaria. era el gap que estaba mostrando, el gap semanal, pero bueno, mm, no sé, y viéndolo en temporalidad diaria, un segundito por acá. Ah, y evidentemente misma gráfica para las fans, ¿no? O Sí, sea, si vemos Apple es lo es una mismo. copia de lo que está. Yo que no estamos viendo Nasdaq, ¿no? Bueno, yo tengo aquí subiendo la No, gráfica. yo estaba viendo el ETF también, el SP 500. Bueno, muy bien, pues sí. Pues Bueno, el jueves, quiere decir pasado mañana, eh, para contextualizar de pronto, para que no, que sea temporal el video,
el jueves es 23 hoy estamos a 21, ¿no? 21. De septiembre de 2021, jueves 23 de septiembre del 2021, se sabe si puede haber la reestructuración, se está esperando como a esa situación, a ver qué se resuelve. Yo creería que no van a dejar como estallarla, sino que va a haber un plan de salvamento y de reestructuración. Puede ser que el de salvamento no, pero por lo menos una Yo creo que reestructuración sí, un de plazo. cierta tranquilidad va a suceder. Eso creo sin tener gran conocimiento de esta compañía, pero es interesante cómo lo que está pasando, o sea, lo que está sucediendo en Estados Unidos, que ya lo hemos hablado muchísimas veces, esta burbuja en los mercados americanos, parece estar buscando cualquier catalizador, ¿no? Ese es el tema. O sea, yo creo que el catalizador puede ser Evergreen. Y de ahí puede, porque a ver, para nadie es un secreto el contacto comercial que tiene China con Estados Unidos. O sea, son la economía uno y 2, están siempre de la mano, diríamos, a pesar de que tienen sus diferencias, pero pueden haber, digamos, detalles que no estamos teniendo en cuenta que pueden generar que se caigan los mercados. Ahí salen los analistas diciendo un montón de cosas, como por ejemplo los bonos de deuda pública a corto plazo y demás, pero puede haber algo también relacionado al mercado inmobiliario. Parece estar más caliente que nunca. O Sí, yo sea, creo que ya comenzó. O sea, con mucha cautela, ahorita pocas sí, operaciones en largos tenemos en bolsa americana y yo creo que un poco más vamos a revisar los para corto, cortos, ¿no? sí. Los que tengan acciones. Esta mañana estábamos un poco hablando alrededor de eso. Pues sí, esperar a ver entonces, el jueves pasará algo, posiblemente tengamos que volver a hablar de esto para cerrar el tema o porque va a dar mucha tela para hablar de aquí en adelante si finalmente resulta ser un catalizador en los mercados financieros. Bueno, entonces nos queda Atentos, esperar. atentos y de verdad operar con mucha cautela en estos días. Sí, Y ha esperar aumentado la entonces. volatilidad. Así es. Listo. Bueno, Un vemos. abrazo a todos. Chao.